De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchas veces Dios permite nuestros fracasos para que tengamos lecciones para nuestra vida espiritual, y esos fracasos son la víspera de una gran victoria, de un gran triunfo en todo sentido, sobre todo espiritual, sobre todo en la línea de la santidad, en la línea del apostolado. Esos fracasos nosotros no debemos temerlos, y en medio del fracaso tenemos que agarrarnos de Jesús, no desesperarnos. Aquí en el Evangelio vemos cómo estaban los apóstoles limpiando las redes porque pasaron toda la noche sin sacar nada, sin pescar nada, del lago de Genesaret, que es el mismo lago de Tiberíades, es el mismo lago que se llama el Mar de Galilea. Era tan grande que le decían el mar, pero es el mismo lago con distintos nombres. Y ellos eran pescadores experientes que conocían la marea, que conocían las estrellas, que conocían cómo estaba el mar, si es para tal pescado, si no es para otro pescado, los horarios de los peces. Bueno, tenían todo el conocimiento natural de la pesca. Y ese conocimiento natural no les sirvió de nada porque pasaron toda la noche sin sacar nada. Y estaban, bueno, se ve que las redes se llenaron de algas, se llenaron de caracoles y cosas así que nos sirven, y estaban limpiando las redes. Y ahí es que pasa Jesús y les dice que tiren las redes mar adentro, navega mar adentro y echen las redes. Y ahí viene la respuesta de San Pedro: Maestro, hemos pasado toda la noche y no hemos sacado nada. Como diciendo, mire, yo soy experiente aquí, yo me crié aquí, vivo desde chico pescando, pero si tú lo dices, echaré las redes. Bueno, esa es la buena actitud de seguir a Jesús por más que la razón natural nos diga lo contrario. Y es ahí como se da ese milagro de esa pesca grandiosa que por poco hace hundir las naves. Es importante este punto para nuestra vida espiritual, porque muchas veces tenemos esos fracasos de nuestra razón, los fracasos de la ciencia que hemos aprendido, de las habilidades que hemos aprendido, pero por encima de las habilidades humanas y de la ciencia humana está la gracia de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, siempre que lleguemos a un punto en que nuestra sabiduría o nuestras artes llegaron a un fracaso, bueno, todavía está la sabiduría de Dios y el milagro de Dios por encima de eso, que nos dará un triunfo mayor del que nosotros hubiésemos tenido si esa sabiduría hubiese tenido éxito, hubiese producido alguna cosa. Ahí viene una actitud de San Pedro que no está bien, porque dice, se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Al contrario, uno tiene que acercarse a Jesús en esos momentos de aflicción y en los momentos en que vemos la mano de Dios en la situación. Al contrario, nosotros, bueno, pida perdón. Yo me creí autosuficiente, sabía la pesca desde chico, pero eso no sirvió.
y me acerco más a Jesús. Ese es un punto que tenemos que tener siempre, ya sea en los fracasos, por culpa o sin culpa, tener confianza en que esa misericordia de Dios nunca nos va a faltar. Y al contrario, Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él para pedir ayuda, para pedir perdón, etc. Y de ese fracaso Jesús saca una victoria extraordinaria, que dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Bueno, se transforma de pescadores en apóstoles, y San Pedro en Papa, o sea, el jefe de la Iglesia, sobre los cuales Jesús va a establecer toda la Iglesia hasta hoy. Entonces, ese punto es muy importante porque cuando fracasamos o llevamos algún revolcón en nuestras cosas, no nos desesperemos, no nos quedemos abatidos, sino que al contrario, levemos nuestras vistas a Jesús. Un caso, en la vida de los santos está lleno de esos fracasos en el cual Jesús y la gracia de Dios eleva a la persona a un triunfo extraordinario. Por ejemplo, uno de tantos es lo que pasó con el apóstol Santiago cuando estaba evangelizando España. Él pasó un tiempo largo evangelizando España y él no conseguía nada, solo consiguió 7 u 8 adeptos y ya desesperado empezó a rezarle a la Virgen todavía vivía en Éfeso, y ahí la Virgen se le aparece y le trae el famoso pilar, y le dice que construya una capilla, una iglesia en torno a ese pilar, y ahí la conversión de España se iba a dar. En esa época todavía Imperio Romano, Hispania, y bueno, fue ahí que a partir del pilar de Zaragoza se hizo toda la evangelización de España. España fue esa gran potencia católica que después conquistó el Nuevo Mundo junto con Portugal y dio para la Iglesia más gente que todos los otros países. Entonces es importante esta actitud de siempre ir con fe, con confianza a Dios en los momentos difíciles, porque todo depende de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, dice, porque Él los libró del poder de las tinieblas. Dice, no, espera un poco, yo me quedo. Entonces dice, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. O sea, la sabiduría de los humanos con respecto a la sabiduría de Él son cosas vanas. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo pertenece a ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios, o sea, todo pertenece a Dios, a la sabiduría infinita de Dios. El que comprendía estas cosas era el Papa San Gregorio Magno, que fue el primer monje que se hizo Papa, que fue nombrado Papa por el pueblo de Roma, el Senado de Roma, por la Iglesia de Roma, y él era una humildad enorme. Y él era monje benedictino, y él fue el que establece el título de los papas, que se llama Siervo de los Siervos de Dios, Servum Servorum Dei. A partir de ahí es que los papas toman
ese título, además de ser vicarios de Cristo, además de ser obispos de Roma, bueno, pastor de la Iglesia Universal, Servum Servorum Dei, porque él siempre decía que los amigos son aquellos que lo corrigen, que le avisan los defectos, que lo reprenden en sus defectos, y por eso él los tenía como amigos, porque les evitaba, con esos amigos evitaban la perdición eterna. Y él hizo mucho apostolado, mandó gente, sobre todo a Inglaterra, porque él vio en las ferias en Roma vendiéndose unos esclavos y preguntó: ¿quiénes son ellos? Y les dijeron: ellos son angli, son anglos, son ingleses, hoy se podría decir. Entonces él los vio y los vio tan inocentes y dijo: no son anglo, sino son angeli, son ángeles. Y él ahí impulsa todo el apostolado en Inglaterra, que estaba todo en manos de paganos. Después él combate toda una herejía que había ariana, que estaba en España. Luego también en el norte de África extermina toda una herejía que había los donatistas. Bueno, fue un pontificado de mucho apostolado en medio de mucha crisis en Roma, en el sentido de una época de mucha carestía, con terremotos. Y él continuamente haciendo el apostolado de la Iglesia. Pidamos mucho a San Gregorio Magno en este día de siempre tener nuestras vistas puestas y nuestra confianza puesta en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios para resolver los asuntos que tenemos entre manos. Y no tengamos, como San Pedro, esa confianza total en la ciencia humana. Por encima de la ciencia humana está la ciencia de Dios y la gracia de Dios. Y en los fracasos tengamos siempre confianza, volvámonos hacia la misericordia de Dios, sabiendo que Dios de esos fracasos va a sacar una victoria estruendosa. Pidamos todo a través de la Santísima Virgen, la medianera universal de todas las gracias, que ella nos dé ese espíritu de fe y esa confianza en ella. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.